Estamos grabando. Muy buenas noches, queridos hermanos en la fe y compañeros en este curso y compañeros en el ministerio, ya que estamos trabajando y estudiando para plantar grupos o para seguir sirviendo nuestros grupos. Y esta noche estamos en la lección 6, Estamos hablando sobre estrategias que podemos utilizar para tratar de juntar a personas alrededor de la palabra de Dios, para crear un público para el evangelio. Y esta noche vamos a hablar sobre una otra estrategia. Vamos a hablar de cómo usted puede reclutar a otros para ayudarle a invitar. Entonces, hemos hablado de las conversaciones sinceras y los materiales impresos y digitales, y también hablamos de cómo puede aprovechar de su proyecto final y pedir participación en su proyecto final para que haya personas frente a Jesús en su palabra. Esta noche vamos a hablar de cómo podemos involucrar a otros en este esfuerzo de juntar un grupo y compartir con tal grupo los 4 conceptos claves, reclutando a otros para ayudarle a invitar la lección 6. Estamos grabando, tenemos algunos compañeros más aquí. Vamos a continuar con una oración y luego revisar los objetivos para esta noche. Entonces, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por habernos traído a esta noche y por habernos dado la oportunidad de utilizar la tecnología para estar juntos, para seguir estudiando tu palabra y para continuar con nuestras conversaciones acerca de cómo podemos ir y hacer discípulos de todas las naciones, compartiendo con otros lo que tú has compartido con nosotros en tu palabra. Ahora pedimos que estés con nosotros durante nuestra hora juntos para que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya y como algo que nos va a ayudar en nuestra meta de compartir tu precioso mensaje con otros. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ok, los objetivos. ¿Cuál es el plan para esta noche? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ver unos ejemplos bíblicos. Vamos a revisar rápidamente unos ejemplos bíblicos de cómo aquellos interesados en el evangelio pueden ayudarle a invitar a otros a aprender más. Es algo que vemos en las páginas de las Escrituras. Personas muy emocionadas al estar en contacto con su Salvador y su deseo de compartir el mensaje de Jesús con otros. También vamos a hablar sobre, pues, algunas estadísticas que van a enfatizar cómo hay poder en utilizando a otras personas para invitar a aún más. Entonces voy a explicar este concepto más tarde durante la clase y también vamos a hablar un poco sobre el rechazo. Lamentablemente es una realidad que no todos van a aceptar nuestra invitación para participar en el proyecto final, para estudiar la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer cuando estamos enfrentando el rechazo, cuando personas no aceptan una invitación? Entonces, aquí tenemos el plan para esta noche. Vamos a continuar con una breve introducción después de revisar las preguntas de WhatsApp. A lo largo de las escrituras, como hemos escuchado en el video y como mencioné en los objetivos que tenemos para esta noche, vemos ejemplos de personas que conocen a Jesús y escuchan las buenas noticias y su reacción es querer invitar a otros a aprender más. Por ejemplo, en la lección 3 hablamos hablamos un poquito de Juan capítulo 1 y cómo Andrés encontró a Simón y Felipe encontró a Natanael. Ellos conocieron su Salvador
y luego lo presentaron a otras personas. Y vemos aquí como la cadena de discípulos también. No sabemos mucho sobre Andrés, sí sabemos mucho sobre Simón, sobre Pedro, pero Pedro, pues, conoció al Señor por medio de Andrés. Entonces vemos el poder que hay en una cadena de discípulos. Seguro todos ustedes están familiarizados después de estudiar tanto en la Academia de Cristo. Ustedes están familiarizados con Juan capítulo 4, una historia muy bonita, muy hermosa. Y ahí en esta historia Jesús interactuó con una mujer alrededor de un pozo en las afueras de un pueblo de Samaria. ¿Y qué hizo la mujer? Pues después de reconocer que Jesús era el Mesías, ella fue a la ciudad, ¿cierto? Y habló a las personas ahí acerca del Salvador. En Lucas capítulo 2, también mencioné Lucas capítulo 2 en el video, escuchamos acerca de los pastores. Y cuando los pastores fueron a visitar a María y al bebé Jesús, y después de que se encontraron con su Salvador, después de que vieron el Salvador prometido, el niño Jesús, pues ellos compartieron esta noticia maravillosa con muchas otras personas. Y vemos también en el libro de Hechos, Hechos 11, que habían creyentes dispersos, pero ellos compartieron el mensaje de Cristo. Y al hacerlo, la palabra de Dios continuó aumentando y difundiéndose, creciendo. Y sabemos que un gran número de personas creyeron y se volvieron al Señor. La historia que vamos a utilizar esta noche, la historia que va a formar la base para nuestra conversación, es de Marcos 5, 1 a 20. Ustedes escucharon esta historia en el video. Y en esta historia vemos a un hombre pasar de ser un endemoniado a ser un evangelista. Qué gran cambio, ¿cierto? Fue un hombre loco, lamentablemente sufriendo por la presencia de demonios en su vida, en su cuerpo, en su mente, pero se convirtió en ser un evangelista, un mensajero, podemos decir un sembrador. Entonces, con esta introducción, vamos con las preguntas de repaso. Y la primera que tenemos es en Marcos 5, 1 a 20. Jesús expulsó, echó fuera muchos demonios de un hombre. ¿Cómo respondió el hombre? ¿Quién quiere aportar pensando en la historia que tenemos? ¿Cuál fue la reacción del hombre? Sí, Connifer, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Adelante. Hola, pues al principio el hombre quería seguir a Jesús. Am, sí, sí, al principio eso es lo que él quería. Exactamente, cierto, el Señor, bueno, el Señor, pero este Señor, el hombre, pues él pidió ir con Jesús, ¿cierto? Tenemos aquí el texto bíblico, cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado, le rogó que lo dejara estar con él. Entonces, él quiso acompañar a Jesús, pero tal vez estaba pensando, pues él tiene un equipo de hombres, ¿por qué no? ¿Cómo no formar parte de su equipo? Gracias, Connifer. Y Rolando Vargas, adelante. También nos damos de cuenta, pastor, que cuando Jesús le pregunta que cómo se llama, pues él le responde que es una legión, que son muchos los que habitan prácticamente en él. Exactamente, entonces había pues una gran multitud de demonios dentro de este hombre. Y para los que no saben, Rolando Vargas era militar, entonces
Tal vez usted sabe, Rolando, ¿cuánto es un león, una legión? Típicamente, ¿cuántos soldados hay en esta unidad? No, pastor, ahí sí volvió porque, pues exactamente como una legión, pues yo sé que son muchos, pero el total no sabría responderle. No está muy bien, muchos. A veces 1,000. Fue una unidad de 1,000 soldados. Entonces, cuando el demonio respondió que su nombre era, donde lo tenemos aquí, en el capítulo 5, que él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos, pues fue como una unidad, pues pudo haber sido entre 4,000 y 6,000 soldados. Entonces, muchos demonios. Depende de quién está contando la historia. 1,000, 4,000, 6,000, muchos demonios. Y él fue sanado y restaurado. Pues seguro, pues implicaciones maravillosas para este hombre. Muy bien, ¿y a dónde, la segunda pregunta para nosotros, a dónde envió Jesús al hombre que fue poseído por los demonios? ¿A dónde lo mandó? ¿A dónde lo envió Jesús? Sí, Juan, adelante. Le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Se fue a Decápolis a proclamar lo mucho que Jesús había hecho por él. Exactamente, muchas gracias, Juan. Entonces Jesús lo envió a evangelizar a personas que él ya conocía y a personas que conocían a él, personas que tal vez estaban dentro de su red de amigos, familiares, conocidos y vecinos. Jesús lo envió a predicar y compartir lo que sucedió con personas con quienes él ya tenía un vínculo, una conexión. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones para nosotros? Hay algunas aplicaciones pensando en las palabras de Jesús que Juan Reyes leyó para nosotros. El hombre se fue, y pues primeramente como Jesús le dijo, vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. Y como Juan leyó, el hombre se fue y en el Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él y todos se quedaron asombrados. ¿Cuáles son algunas aplicaciones para nosotros en nuestro esfuerzo de ir y hacer discípulos? Vemos que en algunos momentos Jesús mandó a personas, a discípulos, a misioneros, a ir a partes del mundo no muy bien conocidas. Pero en esta ocasión, él envió a este hombre a un lugar muy conocido y a personas conocidas. Sí, Juan, adelante. Pues cuando Dios nos hace el llamado y nos encuentra, ¿verdad? Pues quisiéramos que toda nuestra familia, su corazón se convierta a Cristo para que lo alaben, pero lamentablemente pues a veces nos rechazan, ¿no? Entonces se cumple ahí lo que dice, ves a tu casa y anúnciales primero tu familia. Y nosotros, bueno, yo en mi caso, yo quería que toda mi familia, primero mi familia se convirtiera a Cristo, ¿verdad? Pero pues no todos, ¿verdad? Sí. Muy bien, y sí, no todos, ¿cierto? No todos los familiares
no todos los amigos muy cercanos, no todos los vecinos van a estar dispuestos a recibir el mensaje, pero ya tenemos una conexión con ellos. Entonces ya tenemos una puerta abierta muchas veces, o pues a veces la puerta es más abierta con los conocidos que con los no conocidos. Entonces a veces tenemos una ventaja al comenzar con las personas que ya conocemos. Gracias, Juan. Y Conifer, adelante. Pienso que este es muy poderoso porque pues me dice que no tengo que cruzar el mundo para evangelizar, para compartir con la gente en mi vida. Hay trabajo aquí ahorita que puedo hacer. En mi caso, recibí un llamado a Londres para el ministerio, pero en su caso y de todos ustedes, hay trabajo aquí ahora que pueden hacer. Y pienso que eso es muy poderoso. Y otra cosa es que, pues yo conozco algunos pastores, algunas personas en mi vida que me han dicho que a veces es más difícil compartir el evangelio con su familia. Y eso es interesante también, pero es solo un pensamiento. Gracias. No, gracias por compartir. Y tal vez depende de la persona, ¿cierto? Y tal vez depende del miembro de la familia. Puede ser más fácil o puede ser más difícil. No quiero romper la amistad que tengo, no quiero romper el vínculo que tengo con mi familia. O puede ser más fácil. Pues mi familia me va a escuchar. Muchas gracias. Sí, y qué consuelo aquí también. Este hombre no tuvo que subir la barca y cruzar el lago para participar como miembro del equipo de Jesús, para evangelizar. Y a veces puede ser el caso, pero a veces no. Hay oportunidades a nuestro alrededor. Muchas gracias. Y Luis Bello, adelante. Sí, profesor, buenas noches. Es interesante porque creo que, bueno, un hermano recién lo decía, al menos a mí me pasó que cuando conocí al Señor, yo no me quería ir de ese lugar porque pensaba que estaba ahí la presencia de Dios y que yo no me tenía que ir de ahí, me quería quedar a vivir ahí. Sin embargo, también tuvimos que salir y volver a nuestra casa. Pero creo que lo más impactante que veo en este pasaje, y después lo veo en mi vida también, era la conversión, la transformación que había en este gadareno y lo que causaría esta ahora persona nueva, una criatura nueva, una persona hecha nueva en la casa, el impacto que causaría, porque él había sido dejado en abandono, estaba solo, como un lunático, como un endemoniado. Entonces, él no solamente que volvió y esa vuelta causó un impacto, no solamente en su casa, sino en toda la ciudad. Muchas gracias. Y en una clase anterior, usted nos habló acerca de captando la atención, ¿cierto? Y llamando la atención. Y este hombre definitivamente llamó la atención de las personas, porque todos deberían, pues deberían haber, pues, tenido la información acerca de este hombre que fue endemoniado. Y ahora lo estaban viendo como normal, sanado, restaurado. Entonces, definitivamente, pues debería haber captado la atención. Muchas gracias, Luis. Vamos a hacer una transición ahora, porque vamos a volver a este tema de invitando a otros y trabajando dentro de una red de amigos y familiares, vecinos y conocidos. La próxima pregunta para nosotros es, ¿cuál es la diferencia entre la justificación y la santificación? O básicamente, ¿cuál es una definición de la justificación y la santificación?
¿Y qué tienen que ver estas dos doctrinas con el evangelismo? ¿Puede alguien darnos como una definición de la justificación y una definición de la santificación, por favor? Blanca, muy buenas noches. ¿Cómo está? Adelante. Pastor, bien, señor. Que justificación es que fuimos justificados por la muerte del Señor en la cruz, ¿no? Sí, sí, Y declarados inocentes, ¿cierto? Sí, señor. Y santificación es la manera que podemos llegar a ser santos, como llevamos nuestra vida, cumpliendo los mandatos de nuestro Señor, ¿no? Sí, y llegamos a ser santos por la obra de ¿quién? Llegamos a De ser Dios. santos. Sí, exactamente, por la obra del Espíritu Santo y Él usando el Evangelio. Entonces, el Espíritu Santo nos hace santos al poner la fe en nuestros corazones y Él está trabajando dentro de nosotros para producir buenas obras y para producir frutos. Entonces, la justificación es una declaración de que todas las personas no son culpables de su pecado, porque Jesús vivió una vida perfecta y expió por todos los pecados en la cruz. Y la santificación, sí, es más un proceso. Entonces, la justificación es una declaración. Sucedió en un momento en la cruz. Pero la santificación es algo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de nosotros por medio del Evangelio. Sí, Luis Bello, adelante. Sí, profesor, solamente agregar algo que usted dijo en el video, que a mí le hice mucho hincapié en eso, en mi reflexión. Acerca de la santificación, usted dijo que es la obra del Espíritu Santo y que usa los medios de gracia, ¿no? Y hablando de los medios de la gracia, el Evangelio, o sea, la palabra de Dios, pero también, ¿no es cierto?, como hemos aprendido los sacramentos, de que nos ayudan en este proceso que hace el Espíritu Santo, que continúa haciendo cada día en nuestras vidas a través de estos medios de gracia. Muy bien, y exactamente, sabemos cómo el Espíritu Santo hace su trabajo por los medios de gracia. Si queremos buscar la certeza de que somos santos a la vista de Dios, necesitamos recordar nuestro bautismo. Si queremos ser alimentados para poder crecer en la fe, sabemos dónde encontrar esta alimentación, en la Santa Cena, o en el pan de vida, o en el agua de vida, que es la palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias, Luis. ¿Y qué tienen que ver estas dos cosas con el evangelismo? ¿Por qué estamos revisando estas dos doctrinas mientras vamos hablando acerca del evangelismo? Sí, pero creo que no, ya no está bueno. A ver. Nosotros Sí. vamos a estar compartiendo el mensaje de la justificación, ¿cierto? Tenemos esta buena noticia. Nosotros no somos, pues somos inocentes a la vista de Dios por lo que Cristo hizo. Entonces tenemos este mensaje que compartir, pero también vamos a confiar en el Espíritu Santo para producir el fruto que queremos ver en otras personas y pues el fruto que queremos ver en nosotros mismos. Y a veces, pues una reacción al mensaje de justificación es en la vida santificada, en la vida de santificación, querer compartir Cristo con otras personas. Entonces, un fruto que el Espíritu Santo va a producir dentro de personas es un deseo de compartir las buenas noticias con otras personas. Y esta noche vamos a estar hablando acerca de las personas que son muy entusiasmadas, muy emocionadas para compartir lo que Dios ha hecho por ellos. Y vamos a ver si podríamos incluir a tal personas
en nuestra obra de juntar un grupo alrededor de la palabra de Dios. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Muy bien, la última pregunta para nosotros esta noche, antes de entrar en materia, es ¿cómo deberíamos responder a alguien que no acepta nuestra invitación? ¿Usted está listo para poner en práctica las estrategias que hemos aprendido y en la clase anterior practicamos en grupos pequeños haciendo invitaciones? Ustedes hicieron un buenísimo trabajo. Vamos a imaginar que es la vida real y usted toca la puerta de su vecino, usted manda un mensaje de WhatsApp a su amigo pidiendo su ayuda con su proyecto final o diciéndole que pues he aprendido tanto en una academia en línea y quiero compartir un poco contigo, ha cambiado mi vida y alguien dice no. ¿Cómo va a responder? ¿O qué puede hacer usted? Sí, Juan, adelante. Pues si no acepta, bueno, pues entonces lo dejamos un tiempecito, volvemos a regresar en lo que oramos por él, ¿verdad? Le pido su nombre completo y, a ver, lo ponemos en las manos de Dios y que él haga su voluntad. Muy bien, lo ponemos en las manos de Dios. Podemos seguir orando por ellos, preguntar su nombre. Ustedes aprendieron también en el curso la palabra crece discípulo, que a veces puede ser beneficioso preguntarle a alguien, ¿hay algo por lo que podría orar? ¿O tiene alguna necesidad ahora? ¿Cómo podría orar por usted? ¿Cómo podría orar por ti? Entonces, tal vez preguntarte, ok, está bien, si no puede estudiar conmigo, si no tiene tiempo, entiendo, tranquilo, pero ¿hay algo por qué podría yo orar? Muy bien, Juan, gracias. Algunas otras ideas en cómo responder. Sí, Rolando, adelante. Pastor, ahí también juega papel importante la paciencia que nosotros debemos tener y pues ir sacando poco a poco las estrategias que hemos aprendido y lo más importante, pues orar por cada uno de ellos para que en algún momento reflexionen y ya lo podamos convocar y tenerlo en nuestro grupo de sembrador. Muy bien, sí, la paciencia y podría decirle a tal persona, entiendo que no puede participar en mi proyecto final, pero está bien si te mando devocionales de vez en cuando, está bien si te incluyo sí, en un grupo de WhatsApp donde vamos a estar compartiendo recursos. Muy bien. Y sí, saben, pues a veces podemos leer el libro de Hechos y ver personas que se convirtieron a la fe después de escuchar un solo sermón. Por medio de la palabra predicada, el Espíritu Santo tocó el corazón de personas y ellos instantáneamente llegaron a la fe. Pero también tenemos ejemplos de personas pasando un buen tiempito, como Juan dijo. Por ejemplo, Pablo mismo, por muchos años estaba persiguiendo la iglesia y trabajando en contra del evangelio, pero eventualmente por la intervención de nuestro Señor llegó a la fe. Los hermanos de Jesús, pues ellos vieron las cosas que él hizo, ellos escucharon su palabra, escucharon la palabra predicada por la boca de Jesús mismo, pero no fue hasta después de su resurrección que algunos eventualmente llegaron a la fe en él como su Salvador. Entonces, a veces toma tiempo. ¿Alguien más desea aportar pensando en esta pregunta? Otra táctica de que hemos hablado, pues la última vez que impartimos este curso, hablamos de
de respondiendo al rechazo, preguntando si la persona conoce a alguien más que podría tener interés. Entonces vamos a imaginar que usted está hablando con su vecino y su vecino dice que no tengo tiempo en este momento, no tengo interés. Que una idea es responder diciendo muchas gracias por su tiempo, gracias por su consideración. Es que estoy tratando de juntar un grupo para mi proyecto final y necesito unos participantes. ¿Conoce a alguien más que podría ayudarme? Y este puede ser tal vez una forma para seguir creando un público para el evangelio. Y es una táctica que se usa mucho en las ventas y en los negocios. No digo que sea adecuado en cada circunstancia, pero puede ser algo para tomar en cuenta, respondiendo de tal manera, ok, gracias por su consideración. Estoy buscando todavía participantes para mi proyecto final. ¿Conoce a alguien que sí tendría interés? Y queremos también dejar la puerta abierta. Puede ser que alguien va a recordar su deseo de compartir la palabra con él, con ella, y años después volver a ponerse en contacto con usted con preguntas. Muy bien, otras preguntas, otros comentarios antes de continuar, otras ideas para el grupo, para los compañeros. Ok, vamos a continuar entonces y vamos a hablar un poco más sobre cómo podemos pedir la ayuda de otras personas para invitar a aún más personas. A veces las personas que usted conoce, que ya están comprometidas a participar en su proyecto final, pueden ser sus mayores defensores y pueden abogar por usted. Usted y esta persona ya tienen confianza y esta persona va a tener confianza con otras personas y pueden aprovechar esta cadena de confianza para encontrar participantes para su proyecto. Un estudiante de Academia Cristo utilizó esta estrategia para hacer su proyecto final y para plantar un grupo hace un año. Él fue muy dedicado a su trabajo. Él no tenía muchos amigos, pero su esposa tenía muchas amigas y muchos amigos también. Entonces, ella fue muy a favor de su participación en Academia Cristo. A ella le gustó mucho la idea de juntar un grupo informal, sin obligación, sin presión, y estudiar los 4 conceptos claves. Y ella fue muy buena para invitar a otros. Entonces, él utilizó las conexiones de ella para juntar un grupo y hacer su proyecto final. Entonces, es una idea. Si usted está pensando, pues yo no conozco a muchas personas o nadie está respondiendo a mi invitación, tal vez tiene 1 o 2 personas ya comprometidos a participar en su proyecto y puede hablar con ellos para ver si ellos conocen a personas que tendrían interés. Ellos, pues, estas personas ya tienen el deseo de estudiar con usted, ya tienen interés en aprender más sobre la Biblia y su interés puede ser contagioso o simplemente pueden tener conexiones que usted no tiene. ¿Qué opinan ustedes de esta estrategia? ¿Podría funcionar en su caso? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta estrategia? Pastor, Sí, adelante, Rolando. a mí me parece que es una estrategia muy buena porque, pues, de pronto hay ocasiones que nosotros, el estudiante de Academia Cristo que está creciendo,
no tiene muchos amigos, ¿sí? Hablo por mí, en mi caso, que mi profesión, más de mi vida la dediqué al ejército y uno sale nuevamente a la vida civil y los amigos de infancia, todos aquellos que uno tuvo, pues ya no están porque se han dispersado y llega uno como prácticamente nuevo nuevamente y no tiene muchos amigos más que por ahí los familiares y son pocos, pero pues la esposa que sí ha estado en la parte civil y ella puede relacionar con más personas, sería un apoyo muy importante para ayudar a uno a, a crecer y poder tener su grupo sembrador, ¿no? Sería muy buena, esa es una buena estrategia, pastor. Muchas gracias, Rolando. Sí, a veces, por ejemplo, a veces vamos a tomar por ejemplo, las mamás. Si usted está casado, es muy probable que su esposo, y si tienen hijos, muchas veces son las mamás que tienen las conexiones con los papás de los otros alumnos del colegio y los compañeros de clase, o puede ser al revés. Tal vez si usted está casada, tal vez su esposo tiene conexiones en el trabajo o en el vecindario. Entonces, gracias, Rolando, por apoyar esta estrategia. Hay unos estudios que muestran que la mayoría de las personas que asisten un servicio religioso por primera vez lo hacen por invitación de un amigo. Y yo leí una encuesta en preparación para esta clase, una encuesta que analizó las razones por las que las personas asisten por primera vez. Y esta encuesta encontró que la gran mayoría sí asiste por una invitación de un amigo o de un familiar. Entonces, aquí tenemos los resultados de la encuesta. Y la pregunta era, ¿por qué se unió a su iglesia? ¿Cómo llegó a su iglesia actual? Y 2% respondieron, por un anuncio publicitario. 6% por una invitación por el pastor. 6% por una campaña de evangelización organizada, como un campamento religioso, algún evento en el parqueadero de la iglesia, algún evento en un parque realizado por la iglesia, y 86% respondieron por una invitación por un amigo o por un familiar. Porque ya hay la confianza, ¿cierto? Si es un no conocido tocando la puerta, puede haber suspicion. Ay, ¿quiénes son? ¿Y qué quieren? ¿Qué quieren? Pero con los amigos y con los familiares ya hay un nivel de confianza. De todos modos, a veces los amigos pues usted puede ir invitando a sus amigos y familiares y no todos van a aceptar la invitación. He leído los resultados de otras encuestas que dicen que normalmente si una persona invita a 10 personas, una va a asistir. He leído otras estadísticas que dicen que si usted va a invitar a 100 personas, solamente una persona va a asistir. Pero vemos aquí el poder que hay en las conexiones que tienen los amigos y los familiares y los vecinos. ¿Algún comentario, algún pensamiento al respecto? Juan, adelante, iba a aportar. Pues la mayoría llegamos así, ¿no? Por un amigo nos invitó, ¿sí? Por ejemplo, yo en mi caso, pues llegué es más, ni era mi amigo, pero después ya después me invitó, pero la mayoría llegamos así. Ese es un muy buen punto. ¿Alguien más quiere compartir cómo
cómo llegó a la iglesia, cómo llegó a escuchar la palabra, porque tiene toda la razón, Juan, que lo más probable es que la mayoría de nosotros llegamos por nuestros padres, por familiares, tal vez una abuela muy preocupada por nuestra fe, o por unos amigos. ¿Alguien más tiene una experiencia parecida? Pastor, Sí, Rolando, adelante. yo tengo un caso, o sea, particular que pues fue por primera vez que yo tomé la palabra de Dios en la mano, fue porque hace muchos años, en mi infancia, mis padres tenían un granero, una tienda, se le dice por acá, y un señor llegó a la tienda y compró algo y compró una cerveza, como 2 cervezas, tomó la cerveza y él dio a guardar un bolsito de lana, nosotros le llamamos mochila, Okay. algo muy pequeño, y él le dijo a mi mamá que le guardara esa mochilita, ese bolsito, y el ratico, bueno, dimos de cuenta, él ya no estaba, se había ido y nunca lo habíamos visto por ahí en esa región, jamás lo habíamos visto, y él dejó aquello ahí. Al otro día mi mamá organizando, pues se acordó que el señor había dejado ese recado, y pudimos ver que dentro de la bolsita pues era una Biblia. Entonces mi mamá dijo, ve, ese señor dejó lo que tenía ahí, era una Biblia. Entonces yo la tomé, yo tendría 14, 15 años, creería yo, más o menos. Y fue donde empecé yo a empezar, fue por primera vez donde empecé a leer la Biblia, y en esos días yo la leía con más frecuencia. De pronto no la entendía muy bien porque pues, era la primera vez que la tomaba, pero fue el inicio de conocer la palabra, y me parece pues algo muy particular, ¿no? Sí, una experiencia muy distinta. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y vemos también el poder que tiene la palabra. Solamente necesitamos presentar la palabra a alguien y la palabra tiene el poder, ¿cierto? Entonces, podemos confiar, podemos dejar que la palabra haga su trabajo. Nosotros solamente necesitamos repartir el mensaje. Muchas gracias. Y Sofía, adelante. Yo quería compartir, no sé si aún se puede. Adelante, no, adelante, con toda Ya, confianza. por ejemplo, yo la forma en la que conozco la palabra de Dios, conozco a Dios, es que mi papá desde chiquito nos llevaba a, a la iglesia. En esa época recuerdo que era las asambleas de Dios. Después fue a otra iglesia pentecostal. Después no sé qué hubo, pero que ya no íbamos a la iglesia, pero sí mi papá nos hacía cantar en las mañanas y en las noches, no solamente cantar, sino leer la Biblia y orar. Era cantar, leer la Biblia, orar. Ya después, ya grandes, muy grandes, bueno, fue mi hermano quien estaba en bueno, quien fue a ver lo de la iglesia luterana aquí en La Paz, en Miraflores, y, hablaba con mi papá, ¿no? Yo personalmente solo le escuchaba. Y ya cuando ya hace unos 5 años yo tuve un evento fuertísimo, y ya para eso mi papi no ya se había ido, y un día charlábamos con mi hermana, con Lorena, justamente, Lorena, Ah, mi sí, hermana, la conozco, sí. hay que ir a la iglesia, decíamos, hay que ir porque nosotros, desde que falleció mi papá, yo inclusive un poco más antes ya no iba a ninguna iglesia. Lorena sí iba con mi papá todavía, pero después ya no, y pensábamos y decía, hay que congregarse, tenemos que congregarnos, sí, porque ya no hay, mi papá no nos oraba, y uno siempre dice, no, yo por lo menos dormía confiada porque decía, si no he orado yo, mi papá me lo va a orar, decía. Y mi papá me decía, te lo voy a orar, y me iba re bien. Yo decía, ya era solo
una oración más sencilla para mí. Pero ya cuando mi papá faltó, yo empecé a sentir que nadie me lo oraba. Y entonces yo tenía que orar y muchas veces yo pensé que no me escuchaba o que tardaba mucho en escucharme Dios y demás. Pero ya después, entonces con Lorena y mi otra hermana que falleció también, dijimos, tenemos que asistir. Entonces, ¿a dónde vamos a asistir? Entonces dijimos, vamos a la iglesia de Julio. Y un día sin avisar nos fuimos a la iglesia y a partir de ahí volvimos a retomar la palabra o pudimos o quisimos volver a tomar la palabra para avanzar, ¿no? Y ya son casi de repente 5 años, un poquito más que hemos retomado y gracias a Dios hemos aprendido y hemos aperturado más nuestras mentes y realmente nos hemos capacitado mejor y hemos visto de repente las falencias que teníamos y diferenciado otras cosas, ¿no? Y pensar realmente que nosotros teníamos la certeza de que hablamos con Dios, de que lo conocíamos, pero a Cristo ha ampliado mayores, como que ha ampliado el horizonte, como que se ve a mayores grados, ¿no? O sea, si antes veíamos a 90 grados, ahora vemos a 180 o a más grados. Así, eso puedo comentar. Gracias. Muchas gracias. Me alegra mucho poder escuchar esta historia y gracias. Me agradezco la confianza que tenemos, que ustedes están dispuestos a compartir. Y en la próxima clase, el lunes, vamos a hablar un poco sobre cómo nosotros podemos tener a veces juegos o gracias o pues lo ideal es que no, por escudriñar las escrituras y estudiar juntos. Pero vamos tal vez a conocer personas que tienen un poco de conocimiento de Dios, conocimiento de Cristo, pero con juegos en su comprensión, en su teología. Y como nosotros tenemos la oportunidad con paciencia y en amor, tenemos la oportunidad de ir llenando los huecos con la verdad. Y es bonito escuchar cómo ha pasado en la vida de algunos de ustedes y vamos a volver a este tema el lunes pensando en, puede haber personas a nuestro alrededor que sí tienen algún conocimiento de Jesús, pero con juegos y tal vez podríamos ofrecerles lo que está fallando para llenar los huecos con la verdad. Muchas gracias. Entonces vamos a cerrar la clase usando los últimos minutos, hablando de nuevo un poco sobre manejando y aprovechando el rechazo como parte de nuestro tema general de reclutar a otros para ayudarle a invitar. Y es importante recordar que el rechazo es una realidad. Es algo que sí vamos a enfrentar. Y mucha gente rechazó el mensaje compartido por los discípulos, por los apóstoles. Mucha gente rechazó a Jesús mismo, incluso su propia familia. ¿Y qué vamos a hacer en este momento? Y pues ya hablamos un poco sobre algunas ideas al revisar las preguntas de WhatsApp. Podemos orar por ellos. Podemos encomendarlos a las manos del Señor. Podemos dejar la puerta abierta. También podemos responder, está bien, pero conoce a alguien más que quizás tendría interés. Si no puede ayudarme, si no puede colaborarme con mi proyecto final, conocería a alguien que sí puede prestarme un poco de su tiempo, tal vez contando un poco con su proyecto final. Es que estoy buscando participantes. De nuevo, no para engañar, pero sí para crear de una manera creativa un público para el Evangelio. Y de nuevo, queremos dejar las puertas abiertas y puede ser en años que alguien vuelva a estar en contacto con usted
oye, por qué hace tantos años tú, Juan, tenías tanta paz en tu vida? Cuéntame. O puede ser que en el futuro alguien va a enfrentar una dificultad grande, un reto, alguna enfermedad, un problema de salud, un problema familiar, y esta persona va a estar buscando soluciones o respuestas o ayuda o algo, y va a buscarle para preguntarle acerca de su fe, acerca de lo que dice Dios. Entonces queremos dejar puertas muy abiertas con personas. Y vemos que tener reacciones es común. Reacciones pueden ser diferentes. Pensando también en la santificación. Algunas personas van a responder de manera diferente y a veces el Espíritu Santo va a producir más fruto en ciertas personas y no sabemos exactamente por qué. También sabemos que vamos a veces con niveles diferentes de santificación. Puede haber alguien que siempre va a la iglesia, que siempre está leyendo su Biblia, que está cantando alabanzas en la mañana, en la noche, y amando a su prójimo y amando a Dios. Y puede haber otra persona que llega a la fe y los frutos están siendo producidos un poco más lentamente. Y no somos para juzgar. Y simplemente demos gracias a Dios por el fruto que hay. Vemos esto en Lucas capítulo 17, 11 a 19. Había 10 hombres que fueron sanados por Jesús mismo, y ellos estaban sufriendo de la lepra, y la lepra fue terrible, y una de las cosas terribles sobre la lepra fue la separación. Al leer Lucas 17, vemos que ellos tenían que mantener una distancia entre ellos y Jesús. Y ellos fueron separados de la comunidad y de su familia y de la vida de adoración de los otros creyentes, de los judíos. Pura separación. Y Jesús sanó los 10, pero solo uno volvió a dar gracias a Jesús. Podemos invitar a las personas a estudiar la palabra salvadora de Dios con nosotros y a veces pues podemos invitar a 100 personas y solamente 10 van a participar. Podemos invitar a 10, puede haber una sola persona ahí para estudiar con nosotros. Demos gracias a Dios por los que sí están interesados. Aquellos que están interesados pueden ser, como hemos hablado, pueden ser sus ayudantes, sus colaboradores, sus co-sembradores. Si hay una sola persona, tal vez esta persona tiene otras conexiones, personas en su red de amigos, familiares, conocidos y vecinos. Y podemos volver a pensar en el hombre que fue endemoniado y como él llegó a muchas personas. Vemos el poder que hay en una sola persona, o más bien vemos lo que el Espíritu Santo puede hacer por medio de una sola persona. ¿Preguntas, dudas, comentarios antes de cerrar nuestra clase para esta noche? Muy bien, casi estamos a la mitad del curso. Y el lunes vamos a cerrar la primera mitad, en que estamos hablando sobre estrategias para invitar. Vamos a ver la metodología de Pablo en su primer viaje misionero. Vamos a revisar las estrategias para invitar a otros y también les pido que lleguen a la clase con su lista de personas, por lo menos 10 personas que usted quiere invitar a participar en su proyecto final, y vamos a dividirnos en grupos
y usted va a tomar su lista de personas y usted junto con unos compañeros va a pensar en cuál estrategia va a utilizar con cada persona en su lista. Entonces, ok, yo quiero invitar a mi amigo Martín y voy a utilizar un volante de Academia Cristo junto con una invitación personal. Con mi amigo Julio, voy a invitarlo a un café porque yo sé que está pasando por un tiempo difícil. Voy a tratar de escucharlo, voy a hacer preguntas para tener una conversación sincera y también preguntarle si a él le gustaría aprender más. Entonces, voy a compartir mañana la tarea, un video que ver, una parte de la Biblia que leer, unas preguntas, pero también como tarea les pido por favor que lleguen con su lista de personas que usted quiere invitar a participar en su proyecto final. Preguntas, y voy a explicar esto también en el grupo de WhatsApp. ¿Otras preguntas, dudas, algo que compartir con el grupo esta noche? Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por la participación y por su tiempo. Vamos a cerrar con una oración y vamos a estar en contacto durante el transcurso del fin de semana en preparación para nuestra clase el día lunes. Entonces, oremos. Oh Señor, Dios nuestro, ilumina nuestra oscuridad. Y por tu misericordia, protégenos de todo peligro esta noche. También pedimos tu bendición sobre este fin de semana, sobre nuestra participación en el programa de Academia Cristo. No solo pedimos tu bendición, sino te damos gracias por todas tus bendiciones. La bendición del perdón pleno de todos nuestros pecados, la presencia tuya en nuestras vidas y la certeza de la vida eterna. Ya que estamos acercándonos a la mitad de este curso, pedimos tu bendición sobre los pasos que vamos a tomar para invitar a otros a escuchar tu mensaje salvador. Pedimos todo eso y te damos gracias y te alabamos, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Igualmente, muy buenas noches. Que todos descansen muy bien. Buenas Gracias, noches, bendiciones a bendiciones. todos. Gracias, bendiciones. Que todos estén Bendiciones, bien. hermanos, pastor. Un abrazo fuerte a todos. Muchas bendiciones. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, pastor. Igualmente, chao, Juan. Gracias por la clase. Buenas noches, bendiciones. Que tengan un descanso reparador. Igualmente a usted, Sofía. Muchas gracias. Y José y Xiomara, que descansen muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Cuídense todos. Muchas gracias, pastor, y también para usted muchas bendiciones, que el Señor me lo guarde y me lo cuide. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches a todos.